Conexión aquí en Periodista Digital. Tenemos que hablar de algo que nos preocupa muchísimo, como es que Podemos, con el apoyo del Partido Socialista, está promoviendo la censura bajo la coartada, como hacen siempre, la coartada del odio. Estamos hablando de una iniciativa planteada por Podemos y aprobada por el Congreso de los Diputados, en la que se insta al gobierno a que tome medidas contra los mensajes de odio en redes sociales, lo cual constituye, entendemos, un intento solapado de acabar, de aplastar la libertad de expresión. Delito de odio es todo aquello que a ellos no les gusta, no es los homenajes a los etarras que ellos apoyan, no son los insultos que le dedican a las bancadas de la oposición, nada de eso. Todo lo que tiene que ver con lo suyo. Y quien estuvo en esa comisión de Interior en la cual se debatió este tema es el diputado del Partido Popular, Eloy Suárez, que es también portavoz de la Comisión de Hacienda, pero también ha estado en esta comisión y tiene todos los detalles. Eloy, muy buenos días. Gracias por Hola, estar muy con buenos nosotros. días. A ver, ¿qué es exactamente esto que se ha aprobado y cómo nos afecta a partir de ahora en las opiniones que demos en las redes sociales, por ejemplo? Bueno, realmente lo que se ha aprobado es una petición de Podemos que insta al Gobierno a que de alguna forma se impulse a que las grandes compañías que controlan las redes sociales pues interfieran en los WhatsApps o en las redes sociales en las distintas formas, ¿no? Y que borren o anulen todo aquello que ellos llaman discurso del odio. Esto no han inventado nada nuevo, ¿no? Yo realmente el otro día en la comisión, pues al final, pues uno se estudia los temas, ¿no? Y así, para empezar, tengo que decir que esto es lo que Maduro en Venezuela. Yo sé que se recurre muchas veces a Venezuela, pero es que el modelo de Podemos es ese, ¿no? Pues aprobó en el año 2017, aprobó una ley, el gobierno ilegítimo, Maduro aprobó una ley que precisamente es esto, controle las redes de los discursos del odio. Lo que pasa que allí eso ha servido para censurar periodistas, perseguir periodistas que han acabado en la cárcel. Es decir, allí es durísimo, al amparo de esta ley, lo que está sucediendo. Sencillamente se anula toda la expresión que molesta al gobierno. Eso es lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Esto ya empezó con la pandemia, cuando salió el famoso general de la Guardia Civil diciendo que, bueno, estaban haciendo seguimiento de las redes. Era la antesala de esto. Porque aquí la pregunta, y ahora entraremos, supongo, en cuestiones, ¿quién define lo que es un discurso del odio, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy fácil de contestar. Usted y yo nos montamos un grupito y cada vez que veamos un mensaje que no nos gusta, denuncia al proveedor de la red social diciendo que eso es un discurso del odio y automáticamente desaparece la red. Y ahí pues se acaba la libertad de expresión y empieza lo que es pues una auténtica dictadura, ¿no? Eloy, me quiero detener en la metodología, porque en teoría eso digamos que ya existiría. Es decir, yo puedo reportar un mensaje del odio, cualquier usuario en una red social puede reportar un mensaje de odio. Esto es una proposición no de ley. Es decir, ¿hasta qué punto las plataformas digitales tienen que obedecer y tienen que hacer caso a esta proposición no de ley? A ver si nos puede echar un poco de luz sobre esto. Bueno, en teoría no tendrían que hacerle ningún caso, ¿no? Porque no tiene valor jurídico como tal, no es una ley en el sentido de que haya que cumplirlo, sino sencillamente se le pide al gobierno que haga o actúe como proceda para conseguir ese objetivo. Es decir, ahora tendría que ser el gobierno de España quien se dirigiera pues, a Facebook, a WhatsApp, en fin, todo este tipo de redes sociales y le diera traslado de lo que aquí se ha aprobado, ¿no? ¿Qué sucede? Yo mucho me temo, como esto ya se inició antes, que sencillamente el gobierno va a seguir haciendo lo que ya hacía. Yo recuerdo en el estado de alarma, algunos amigos me llamaban y me decían, oye, WhatsApp de repente me lo han bloqueado por algún mensaje que había mandado, pues inconveniente para el gobierno. Pues, bueno, pues sencillamente le va a servir de coartada y cobertura a este gobierno en esta segunda ola de la pandemia, que ya se prevé que va a ser realmente un auténtico desastre, para hacer ya lo que hacía, ¿no?
incluso se dirigirá, supongo, a las grandes plataformas que controlan todas las redes sociales y, bueno, van a intentar pues coartar la libertad de expresión. Yo insisto mucho en que si no hay libertad de expresión, no hay democracia. Es decir, ahí se acaba todo. Si no se puede decir lo que uno piensa, pues sencillamente ya estamos hablando de otra cosa. Pero es que realmente quien propone eso, que es Podemos, lo que quiere es eso, que haya discursos que no molesten a este gobierno. Si hay algo que tiene Pablo Iglesias es que no engaña desde el primer día. Él tiene Tampoco, unos claro. objetivos muy claros, y ya está. Y no tiene vuelta de hoja. Y a mí que me sorprende que el PSOE, bueno, ya no me sorprende No nada. sorprende, Pero que el claro. PSOE, Es que sí, al final, con la memoria histórica el PSOE quiere hacer exactamente lo mismo. El PSOE quiere meter en eso la es, cárcel a los que tengan una visión diferente a la eso es. disidente al discurso oficial sobre la guerra Vamos al civil. pensamiento único, ¿no? Pero además con una sorprendente, como decía yo en mi intervención, ¿no? Aquí estamos, la intervención fue, el debate fue muy curioso, ¿no? Apelan constantemente a los discursos del odio y fue una comisión que duró unas 4 horas en donde la palabra fascista, derecha, ultraderecha, racistas, se repetía sistemática y constantemente en contra, evidentemente, entre otros, del Partido Popular, ¿no? Y luego al final nos descolgamos con esta iniciativa tan tensa. Pero claro, a mí lo que me sorprende de todo esto es lo siguiente. Quienes defienden todos los días lo público, la defensa de lo público, resulta que quien tiene en estos momentos el control de decidir qué es odio en la red o qué no es odio en la red, los discursos del odio, es la justicia, como no puede ser de otra forma. En España, con el Partido Popular, ya se legisló sobre esto. Es decir, hay una élite especial en la policía que hace seguimiento en las redes de todo lo que realmente es delictivo, porque hay mensajes que son auténticamente delictivos, que rozan pues, el racismo y si no la xenofobia. En fin, todo ese tipo de cosas ya existe y se controla y se da traslado al juez y el juez decide, como no puede ser de otra manera, están tipificados en el Código Penal. Bueno, pues ahora resulta que quieren privatizar la justicia, quieren que sean pues los propietarios de Facebook, los propietarios de Twitter, quienes decidan qué es odio y qué no es odio. Y eso es un auténtico disparate, porque al final quien va a decidir quién es odio o qué no es odio es sencillamente pues Podemos, el PSOE Podemos. Esto es lo triste y lamentable. Bueno, hablábamos de qué es delito de odio. Yo creo que daría para un gran debate y, no nos alcanzaría quizás todo el día de hoy para definirlo. Sobre todo porque ni los jueces a veces se ponen de acuerdo. Hay jueces que entienden que, por ejemplo, denigrar a Víctor Barrio, que era el torero, y reírse de él en las redes y decir que está bien muerto y demás, pues eso un juez entendió que no era delito de odio. Y después otro juez puede entender algo completamente distinto. Es algo está en manos de la justicia y son los jueces los que deciden a su arbitrio qué es delito de odio o no. Por ejemplo, en la comisión, y aquí va la pregunta, creo que escuchamos a Enrique Santiago, el abogado de las FARC, nada más y nada menos. Estas son las piezas que importa Podemos del otro lado del charco. Dice que decir marqueses de Galapagar, eso sí que es un delito de odio. A ustedes les llaman fascistas, pero con mucho ojito con llamar marqueses de Galapagar, ¿verdad? Bueno, esto es lo que tuvimos que soportar y aguantar después de una defensa a ultranza de los ongi etorri, de las bienvenidas a los que disparaban en la nuca a quienes no pensaban como ellos, después de defender que eso es libertad de expresión y que hay que respetarlo, resulta que llamar marqués de Galapagar en tono jocoso, porque es que así se dice, ¿no? A Pablo Iglesias pues pidió que se retirase del acta, ¿no? Pero ya en el colmo de la locura, para que veamos en qué espiral estamos, sucede que cuando una portavoz de otro grupo parlamentario dice, bueno, pues no le llamo marqués de Galapagar, sino recuerda el pasado de su padre vinculado al terrorismo, pues la presidenta decide por su cuenta y riesgo, en un hecho objetivo y que es real, más allá de que guste o no guste, que no consta en acta. Es decir, aquí ya empieza a haber censura. Aquí en el Parlamento ya empieza a haber censura, porque, hombre, habrá que retirarlo si para empezar la persona aludida pide que se retire.
y para seguir, si es un hecho objetivo que es real y cierto, pues hombre, yo no alcanzo a entender cómo eso hay que retirarlo, no más allá de que sea duro, que sea una frase dura, que no guste, pero los hechos son los que son, si él mismo lo reconoce. Con lo cual, Fue Manuel Mariscal de Vox el que le dijo hijo de terrorista, sí, si no recuerdo. sí. No, No, yo creo que fue, bueno, sí, o la señora Olona, no lo sé, uno de los dos. yo creo No que lo fue sé, Manuel no Mariscal el que le dijo Sí, sí, hijo de sí. terrorista. ¿Y no, quién estaba de presidenta en la mesa? ¿Lo recuerda? Pues la que fue secretaria de Estado de Seguridad con Marlaska, ahora no recuerdo, Ana Botella se llama, Ana Botella. Ana Botella. Sí. Pues, y don Eloy, ¿qué pasa con Ciudadanos? Ciudadanos se ha abstenido. Es decir, Bueno, yo creo, yo que conozco al portavoz de Ciudadanos, que es una buena persona y lo hace bien, trabaja los temas, yo creo que le pudo la buena fe, ¿no? Al final, él hace un discurso en donde manifiesta que, claro, delitos de odio o discursos del odio no son solo los que no le gustan a la ultraizquierda, ¿no? O a los grupos independentistas, sino que también son los que se hacen desde ese lado, ¿no? Que ellos fabrican constantemente discursos de odio, porque claro, yo cuando recuerdo las burradas que en este Parlamento he escuchado sobre la Iglesia Católica, lo que yo llamo cristianofobia, o sobre la hispanofobia, ¿no? Sobre España. Ayer mismo debatíamos otra iniciativa que llevaba yo sobre el poder insultar al rey y los delitos de injurias contra España y contra el rey que se despenalizaran, como si eso no constituyera un auténtico discurso que incita al odio por parte de las fuerzas independentistas, ¿verdad? Bueno, pues él intentó conjugar esos dos y decir, bueno, pues si son unos y los otros, pues a lo mejor es buena iniciativa. Pero el portavoz de Ciudadanos yo creo que desconoce la procedencia de esta iniciativa, que es completamente chavista, completamente venezolana, y van replicando el modelo en toda Sudamérica. No hablamos de solamente Pablo pasa. Cambronero, ¿verdad? Sí, sí, Pablo sí. Cambronero Sí. es el portavoz. Yo no le conozco, debe ser una excelente persona, pero me extraña mucho que no sepan, teniendo en cuenta que Albert Rivera viajaba un día sí y un día también Eso es a verdad. Venezuela, me extraña mucho que no sepan lo que es y lo que estaba pasando Lo que le en esa dictadura. pasa a Ciudadanos también, que como está en esa equidistancia intentando contemplar al gobierno un día sí, un día no, pues al final yo creo que muchas veces se pierde y se perdió en este debate, que era, a mí, cuando la iniciativa me la dan, lo vimos de extremadamente gravedad, ¿no? Porque bueno, uno escuchaba la intervención del portavoz de Podemos y era todo amabilidad, ¿no? Pero el trasfondo, todos sabemos, usted se ha referido a De Santiago, que es un portavoz en Podemos donde constante y permanentemente defiende a las FARC, es una cosa, el diálogo como si las FARC hubieran sido las hermanitas de los pobres en Colombia. O sea, esto es una cosa que no tiene explicación alguna, ¿no? Que defiende siempre el lado de la ultraizquierda, el lado, usted lo pudo ver también con el tema de las bienvenidas a los terroristas. Bueno, todo era libertad de expresión, pero eso sí, en el momento que se les toca a ellos, en el momento que alguna palabra no les gusta, automáticamente hay que borrarlas de la red. Esta es la realidad, que estamos viviendo una involución democrática ahora con el estado de alarma de 6 meses. Es que no hay por dónde coger en términos jurídicos y en términos democráticos, porque la gravedad del estado de alarma, para que la gente lo sepa, es que durante 6 meses Sánchez, todas sus normativas, no está sujeta al control judicial, salvo al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional tarda en resolver las cosas 4 años, 5 años, con lo cual... O 10 años, como es la ley del aborto. Va a hacer lo que le dé la gana, va a hacer lo que le dé la gana durante 6 meses. Y eso es lo que están buscando. Y por eso la gravedad del asunto. Bueno, o 8 semanas, porque si finalmente ustedes le permiten que el estado de alarma se extienda 8 semanas, pues tendrá 8 semanas para hacer lo que le dé la gana. Pero que no es semanas... ¿Dónde es el límite, don Eloy? ¿Dónde está el límite? Porque lo de los 15 días, tengo entendido que no está estipulado. No. Es decir, pero hay un problema. Si el estado de excepción como máximo es 30 días, como el estado de alarma va a ser 6 meses. Claro, es un contrasentido. Es un despropósito, efectivamente. Entonces, al final, la ley que claramente dice que son 15 días, no lo dice en la Constitución, pero luego en la ley que lo desarrolla sí que habla de 15 días. Se está dando una cosa muy curiosa. En Madrid
ya hubo un estado de alarma y por lo tanto este que se ha decretado tendría que haber venido al Parlamento. No tenía derecho Sánchez a hacer lo que ha hecho. Lo que pasa es que como lo ha extendido a toda España, encubre a Madrid, pero Madrid, yo, si hubiera sido la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, en términos legales, a mí me hubiera rechinado mucho esto, ¿no? Los madrileños, pues ahora siguen confinados en el régimen que ha establecido Sánchez, para mi juicio, en un régimen completamente ilegal. Ilegal en estos momentos, solamente porque cuando tú quieres volverlo a repetir, el estado de alarma, tienes que ir al Parlamento y no lo ha hecho. Entonces, para que los ciudadanos lo entiendan, decretado el estado de alarma por 6 meses, pero eso no tiene, a partir de ahora ya no hay marcha atrás o se puede tumbar. Bueno, mañana se somete a votación, ya veremos cuál es el resultado, ¿no? Si desde luego sale adelante, ya no tiene solución. No tiene solución, salvo que alguna comunidad autónoma, algún ciudadano lo recurra, algún partido político y el Tribunal Constitucional, que no creo que sea el caso, resolviera inmediatamente, que sería lo suyo. Aquí la gravedad del asunto fue cuando el Partido Socialista hace ya mucho tiempo suprimió una cosa que se llama el recurso previo de constitucionalidad, que cuando se aprobaban normas de este tipo el tribunal tenía que resolver en un breve espacio de tiempo sobre si era constitucional o no, y así, si no era constitucional, evitaba la gravedad de los daños que se pueden producir con este tipo de normas. Y el Partido Socialista se cargó ese... Sí, esto se lo cargó hace muchos años. Que había. Les molestaba mucho, porque claro, si ahora lo aprueban y hasta dentro de 10 años, imagínense que dentro de 7 años, dice el Tribunal Constitucional, es ilegal, no sirve de nada. Sánchez ha tenido 6 meses para hacerlo. O sea, ellos juegan con eso. Y juegan con la pandemia. Evidentemente la pandemia, dicen, pues con el miedo, ya que la tenemos aquí, utilicémosla. Por ejemplo... Juegan con el miedo. Con el miedo, porque desde luego las cifras son alarmantes. Yo ayer lo decía en la tribuna. En términos de mortalidad, el 30% de todos los muertos que hay en Europa, que son 220.000, son los españoles. Y en términos de contagio, cuadruplicamos la tasa de contagio de media europea. Es 0,65, en España 2,5 por cada 2,5% de todo lo que es Europa, ¿no? Que hay hay 4.800.000 contagios y en España, contagiados, y en España hay 1.180.000. Es que las cifras de España no tienen explicación alguna, salvo una nefasta gestión. Sí, la imprevisión. Tiene una explicación que es la imprevisión. Cuando uno habla con el engaño, expertos... Cuando uno habla con expertos, refieren que el daño que hizo el mensaje de Sánchez, hemos vencido al virus, ya se pueden ustedes de vacaciones, la gente tenía ganas de salir, de irse a la calle de vacaciones, estaba harta de estar encerrada y eso hizo mucho daño, eso hizo muchísimo daño. Bueno, ellos siguen a lo suyo y no parecen enterarse. El Fernando Simón seguramente estará preparándose para algún reality y Salvador Illa ya le hemos visto de fiestuki en el Español, en el Casino de Madrid. Pues, don Eloy Suárez, gracias por aclararnos esto, gracias por ser tan claro en estos temas y mañana estaremos muy pendientes, ojalá tengamos un día donde se nos dé una buena noticia, porque como tengamos estado de alarma para 6 meses, esto es, Leopoldo López se vuelve de vuelta. Pues comparto su preocupación, créame que estamos muy preocupados con esta cuestión, porque realmente el proyecto político de Sánchez Iglesias es fácil de adivinar, ¿no? Invadir el legislativo, invadir el Poder Judicial y al final, pues a mí me recuerda mucho a Perón Sánchez, lo digo con mucha tranquilidad y normalidad y sin que se dé por insultado, es decir, un partido que si puede estar aquí 80 años, pues mejor que 40, ¿no? En fin. Como argentino le doy la razón, no tenga duda que el inspirador, Juan Domingo, ya lo había inventado todo. Todo lo que ven ahora ya lo había inventado Juan Domingo. No me canso de decirlo. Muy bien. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias.